por estos 10 años de oportunidades para Aragón y para el PAR, que en nuestra opinión es lo mismo. Es cierto que tanto tiempo en el Gobierno y tantos proyectos realizados no han impedido que tengamos algunos que nos tienen fobia. No voy a decir cuáles para no cansarles a sus señorías. No obstante, señorías, para que nos conozcan y entiendan mejor, pero sobre todo para que comprendan lo que después diré sobre el autogobierno y la llamada crisis, tanto política como económica, allá van 7 ideas fundamentales a las que el PAR, aviso, nunca renunciará. Son las aportaciones que un partido como el mío hace a Aragón y, por tanto, deben constar en este debate. Señorías, Aragón se fundó con 3 fines esenciales. Dotar a Aragón de una fuerza política propia, y si el PAR no existiera, sus señorías lo tendrían que inventar. Conseguir el máximo autogobierno de Aragón en el marco de la Constitución de 1978, el que no tiene autonomía paga la de los demás, que se decía entonces. Y defender y desarrollar los recursos de Aragón. En Aragón no sobra agua, faltan inversiones. Estas son las 3 ideas básicas de creación de este partido. Para conseguirlos hemos desarrollado o articulado 4 caminos que convergen en la idea básica de sacar a Aragón de la media y desde todos los puntos de vista económico, político, social y cultural. Primero, el desarrollo del Estatuto de 23 de abril del año 2007, en sus justos términos y sin renunciar a ninguna de sus potencialidades. A ello me referiré después, señor presidente, y recordarle que es la primera de las 100 medidas de Gobierno. Segundo, la idea del territorio, que incluye conceptos como la ordenación del territorio, la organización, las infraestructuras, la situación estratégica, el medio ambiente, los recursos, la idea de ciudad-región global, etc. El tiempo y el espacio, señorías. Los hombres no solo hacen su historia, sino también su propia geografía, dando al espacio un sentido. Tercero, la necesaria convergencia de lo público y lo privado, superando el enfrentamiento de ambos conceptos más propios de ideologías y tiempos pasados. Señor Barrena, perdóneme, pero el modelo económico está en la Constitución. El modelo económico está en la Constitución y salvo que ustedes quieran cambiar la Constitución, es el que es. Esta convergencia de lo público y lo privado es básica para crear nuevos métodos de trabajo y formas de gestión, algunas de las cuales ha hecho especial mención el señor presidente, que junto a las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, son fundamentales en los tiempos modernos. A esta cuestión le damos gran importancia, debiendo superarse todavía antiguos prejuicios, aunque cada vez más minoritarios. Cuarto, si en las sociedades existen 2 nexos básicos, que son la vecindad y el parentesco, este último, la familia, la única institución donde lo importante son los otros, entendida en su sentido más actualizado, debería de ser referencia fundamental para cualquier política sectorial, sea pública o privada, aunque mejor la suma de ambas. Todavía está vigente, señorías, una expresión del derecho civil clásico que dice «con la diligencia de un buen padre de familia», que no es mal propósito. Señorías, no es mi cometido en este debate insistir sobre la política cotidiana del Gobierno, sobre el ejercicio del Poder Ejecutivo en los diferentes sectores de la función pública. Ahí están las 100 medidas, algunas de las cuales ya creo que tendremos que ajustar por la crisis, y todo lo dicho por el señor presidente en las materias de economía, sanidad, etcétera, etcétera. A ello me remito y a todo lo realizado y explicado por los miembros del Gobierno en los últimos años. Yo, sinceramente, señoras y señores de la oposición, creo que la gestión realizada por este Gobierno aguanta muy bien las críticas. Yo creo que un análisis pormenorizado de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer, yo creo que el resultado es favorable al Gobierno, sin ninguna duda, con los datos puestos encima de la mesa. Hay que ser más positivos, señorías, aunque ya comprendo cuál es la función de la oposición. No hago tampoco mención a los contenciosos de siempre, que sus señorías conocen perfectamente y que están siempre presentes en esta Cámara. Ya me refería a ellos hace un año y ahí siguen, señorías, hasta que Aragón tenga todavía más fuerza para resolverlos. Señorías, el actual momento político que vive nuestra comunidad, y que en mi opinión es objeto también de este debate, es el resultado de la suma de varias circunstancias importantes que mi partido desea analizar y sobre las que propondrá determinadas actuaciones, con el deseo de que sean tenidas en consideración y, por supuesto, todo ello desde las claves del PAR, como no puede ser de otra forma, y entendiendo que algunas de nuestras aportaciones deberán ser objeto de negociación. Todo el mundo reconoce que, a pesar de las importantes diferencias ideológicas e incluso a pesar de algunas circunstancias históricas, fue posible un gobierno de coalición PSOE-PAR que ha gobernado Aragón durante los últimos 10 años y, a mi juicio, con gran eficacia.
Es indudable que la buena sintonía personal del presidente y del vicepresidente a prueba de bombas. Señoras y señores diputados, ¿y qué le vamos a hacer? Pues para alguien que me encuentro, con el que me llevo bien, pues no hay que desaprovechar esa oportunidad. Hizo posible lo que parecía imposible. Y aunque es cierto que no hay que hacer de la política una cuestión personal, no es menos cierto que la política, señorías, la hacen personas. Pues bien, la primera circunstancia que debemos considerar, sin opinar, por supuesto, y respetándolo, es el anuncio del presidente de no volverse a presentar a las elecciones autonómicas. Es decir, señorías, una de las partes que ha hecho posible la coalición, en mi opinión, más provechosa de la reciente historia de Aragón, no será protagonista desde la candidatura a la presidencia del Gobierno dentro de 2 años. O lo que es lo mismo, señorías, ¿me estoy quedando sin socio? Creo que esta expresión lo explica todo, al menos a título personal. La segunda circunstancia importante a considerar es la crisis económica. De ella ya tuve la oportunidad, si repasan el diario de sesiones, de hablar ampliamente y anticipadamente en el anterior debate sobre el estado de la comunidad. Es cierto que desde el Gobierno se han puesto en marcha acciones tendentes a superarla, casi todas ellas pactadas con los agentes sociales y económicos. Además, a pesar de no tener las competencias de ordenación general de la economía, estamos esforzándonos para evitar importantes efectos en la economía y en el empleo en casos muy especiales que sus señorías conocen perfectamente y sobre las cuales han debatido, pero cuya solución, por desgracia, no está exclusivamente en nuestras manos. El presidente ha hecho una especial mención a ello cuando ha hecho la mención de la Opel. Yo sobre la Opel, General Motors, les quiero decir simplemente una cosa. Estamos debatiendo las posibilidades de salvar la Opel. Hace 30 años no tuvimos ninguna oportunidad de hacer lo posible para que viniera la Opel. Es decir, todo lo que podemos hacer hoy es posible porque Aragón tiene autonomía. Todo lo que podemos hacer hoy es posible porque el Gobierno de Aragón existe. Hace 30 años no teníamos la autonomía que teníamos ahora y vino la Opel porque tocaba que viniera. Pero esta vez estamos desde el Gobierno y desde las instituciones haciendo la defensa porque tenemos autonomía. Esto es esencial para entender lo que diré después. Sin embargo, en nuestra opinión, en esta crisis, además de conservar lo que ya tenemos, evidentemente, de procurar no perder lo que ya tenemos, es necesario que el Gobierno de Aragón, en mi opinión, intensifique sus acciones en una doble dirección. El apoyo a las familias más afectadas por el paro, mediante fórmulas diversas, y las ayudas a las pequeñas y medianas empresas como verdaderas generadoras de empleo. Para ello es inevitable que los próximos presupuestos de 2010 y 2011 al menos hagan un especial esfuerzo en estas direcciones, priorizando objetivos, seleccionando programas y, si preciso fuera, reduciendo los menos necesarios, aquellos que son propios de una economía más boyante, pero de ello nos vamos a ocupar los próximos días. Señorías, ni reducir ni aumentar el gasto público. Señorías, con lo que hay, reconducir el gasto, haciéndolo más eficaz y acorde, por supuesto, con nuestras posibilidades e ingresos, para tranquilidad del señor Larraz. Como dije también hace un año, es necesario que los presupuestos autonómicos y generales del Estado, con las especialidades que prevé el Estatuto, faciliten el mayor volumen de obra pública posible, poniendo en marcha sin demora planes como el de carreteras, que ya se ha hablado de ello, el de viviendas o energías renovables y coordinando mejor al resto de las administraciones públicas. En este último supuesto, en el de ámbito estatal, para garantizar el mayor porcentaje de ejecución posible de las obras de interés general del Estado, batalla siempre planteada y casi siempre perdida. Asimismo, es necesario propiciar y facilitar la inversión privada de las empresas, las primeras creadoras de empleo. Para ello debemos seguir profundizando en la promulgación de normas como el Decreto Ley de Medidas Administrativas, que permitan agilizar al máximo los cada día más farragosos trámites administrativos. Este es un punto importante que no se suele tomar en serio por las administraciones. No es de recibo que en España se tarde más en superar los trámites de creación de una empresa o de aprobar un proyecto que lo que se tardó en elaborar y aprobar la Constitución de 1978. Además, con el fin de aprovechar las oportunidades de una buena crisis, también es necesario desarrollar algunas ideas que no siempre merecen toda la atención porque están subsumidas por otras de mayor actualidad mediática, buscando en todo caso la menor dependencia posible de un solo sector económico o productivo y hasta para la economía, señorías, es buena la autonomía. Y en esto coincido con el señor presidente, prácticamente calcadas las que propuso ayer, las que yo voy a exponer aquí más rápidamente para ahorrarles a ustedes
algunas cosas. Seguir desarrollando la logística, aprovechando la magnífica situación geopolítica de nuestra comunidad, Plaza Plus Platea, el ejemplo de Caladero.